Ustedes pensarán que acercándonos a los 400 episodios ya entrevisté a todos mis amigos. No los entrevisté porque a veces me olvido que los quiero entrevistar, porque los tengo demasiado cerquita, o porque lo que hacen simplemente no entra en lo que clasifico como diseño social. Algunos dicen que todo diseño es social porque está hecho para mejorar el bienestar de la humanidad. Y no comparto esa misión porque todavía hay mucho diseño de más, mucho diseño que no necesitamos, mucho con un sentido solo comercial. Si no, no existirían las montañas de basura textil en el desierto de Atacama o la basura electrónica que no sabemos dónde enterrar. Sigo pensando que si entendemos mejor el diseño social y la responsabilidad social de los diseñadores, vamos a tener menos basura, más justicia social, más diseño que no lastima al planeta. Todo esto para presentar a una amiga, Paula Sokolowski. Es una amiga que no entrevisté hasta ahora por colgada nomás, porque sabía que tenía mucho para contar, pero no nos dimos el tiempo de la entrevista. Paula es una diseñadora gráfica y educadora argentina. En esta entrevista hablamos de su investigación de maestría sobre el diseño en tiempo de privatizaciones, sobre ser diseñadora gráfica en una revista de humor político y sobre su práctica como profesora de teoría del diseño. Hablamos un montón. Entre otros experimentos que hace como educadora, ella usa el podcast en sus clases. Con ella, por ejemplo, escribimos un artículo sobre el uso del podcast en la educación de los diseñadores. Ese artículo lo encuentran en el blog de nuestra página web. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Paula Sokolowski, soy diseñadora gráfica y magíster en diseño comunicacional, diseñadora gráfica de la UBA. Hace más o menos 25 años que soy docente en distintas universidades de la Argentina. Soy también, en mi parte, digamos, más profesional del diseño, me he dedicado al diseño editorial, diseñando para revistas, editoriales de textos escolares y también en la revista Barcelona en la primera época, en los primeros 10 años o 7, 8 años. Así que bueno, es un mix de campo académico y campo profesional lo mío. Buenísimo. Decime una cosa, vamos a hablar primero de Barcelona. Barcelona es una revista emblemática en Argentina de humor político. Así es. ¿Cuál es el rol del diseño? ¿Qué hace una diseñadora en esa revista? ¿Me contás? Sí, es un rol fundamental para mí porque es una revista que desde el principio se planteó como el diseño una pata más de esa comunicación política. Es de los 3 directores originales, 2 eran periodistas y uno es diseñador, pero fue porque ya no están ahí, pero básicamente el diseño se pensó como una parte fundamental de esa construcción de la comunicación y del humor, y a través del diseño o del antidiseño, como podríamos pensar también que es ese proyecto, también se piensa la comunicación política no solamente a través de quizás elementos que ya son muy conocidos, como la parodia, haciendo un fotomontaje. En realidad empiezan a ser conocidos y muy multiplicados a partir de esta experiencia, pero ya existían. Pero sí, una cosa que es también importante es a través del diseño editorial, el diseño de la página, el diseño de los títulos. Era un trabajo casi artesanal, lo hacíamos en un programa muy antiguo que se llama Pacemaker, que ya no se usaba en ese momento tampoco, pero la idea era hacerlo así, de esa manera, para que tenga esa estética un poco desprolija y un poco por fuera del sistema, pero a su vez también emulando muchos guiños y haciéndole muchos guiños a los medios masivos de comunicación más fuertes, que era, por ejemplo, el diario Clarín. Entonces, lo que tiene interesante esta revista, o diario, como lo quieran llamar, el formato es diario, pero es una revista, es que interpelaba a un lector bastante sofisticado en el sentido de que podía entender esos guiños, que no solamente eran cómo estaban redactadas las noticias y los titulares que
estaban todo el tiempo emulando a esos grandes medios, el ahora dicen, sino también a través de estos guiños del diseño. Eran guiños al diario Clarín, pero también muchos guiños a los diarios tradicionales como La Nación o La Prensa, por el uso de las tipografías, y siempre un poco como mal hecho. Y ese mal hecho, que nunca se sabía si era a propósito, exacto, o era un poco y un poco, ¿sí? Pero ¿cómo era el trabajo en equipo, por ejemplo, con tus compañeros periodistas? ¿Vos también aportabas? Totalmente, porque la verdad que la redacción, trabajar en una redacción es para mí una cosa maravillosa porque estás todo el tiempo, primero como diseñadora, escuchando lo que los periodistas que están más enterados de todo van contando, pero después sí, te empezás a meter, opinás, inclusive en momentos de cierre, 3 de la mañana, había que terminar de reescribir una nota, bueno, yo no tengo ningún problema, reescribía, corregía, y sobre todo estar en esa discusión permanente de, parece una revista de humor, pero en realidad es un trabajo muy serio hacer una revista de humor. Sí, bueno, y supongo que hay mucho cuidado en no herir a nadie, ¿no? Bueno, era un tema siempre permanente, igual había como muchos niveles y hay que pensar que esto es previo a 2010, era una época donde las discusiones eran otras también, aunque siempre la directora Ingrid Beck tuvo una mirada y tiene todavía una mirada feminista, y de hecho es hoy una de las feministas periodistas más importantes que hay acá en la Argentina, recibe premios, estuvo en la campaña del Ni Una Menos, en la campaña por el aborto legal, y ella la conozco desde el secundario, así que siempre fue así, y siempre tuvimos esa idea, y siempre había una idea muy seria respecto a eso, pero aparecían sutilezas, y sobre todo porque al ser para un determinado público que puede entender esos guiños, hay mucha gente que se quedaba fuera, y esos guiños los entendía de manera literal. Y si ponían, por ejemplo, un culo en la tapa para decir empezó la temporada de culos y buscaban un culo perfecto, porque también la idea era robar imágenes de todos lados, Google, así, y entender que eso era irónico y no era literal, sí, costaba. Y así con un montón de cosas, que sobre todo con el tema de la campaña del aborto, en ese momento todavía no estaba legalizado el aborto en la Argentina y ni siquiera se podía pensar en la idea de pensar una ley, ¿no? O sea, era una época como muy previa a esto. Yo creía que nunca iba a pasar realmente. Y hacer mucho hincapié en ese tema, en la ilegalidad del aborto y pensar esos temas, también era un tema de diseño y era un tema que no todo el mundo lo entendía. Hay tapas muy emblemáticas sobre eso. A ver, contame una. Hay una que había pasado un caso creo que era en Mendoza, en una provincia, en la que una chica menor discapacitada había sido violada, estaba embarazada, y eso legalmente se podía abortar por eso, y la iglesia en ese momento hizo todo un escándalo para no dejarla abortar, y entonces en la tapa de Barcelona hicieron una tapa donde decía, es más importante, aparte lo hicieron a propósito, como que una nena mogólica no aborte y sea madre, o sea, usaban un montón de palabras muy fuertes, ¿sí? Sí. Y era totalmente irónico, y justamente lo que querían decir era como la estupidez de no dejar abortar a una menor con discapacidad, pero obviamente fue como leído como por mucha gente y por un sentido común muy establecido en los medios masivos de comunicación como algo que hiere. Y en realidad la idea era totalmente lo contrario, pero bueno, era muy difícil. Sigo insistiendo que el marco, lo que meto un poco a la semiótica, el contrato de lectura, ¿sí?, de esa revista estaba pensada para un público que podía leer todas esas, un público muy cómplice que podía leer todos esos guiños. Ahora, habiendo tenido tanta difusión en los medios, también llegaba mucha más gente, y eso también lo hacía interesante porque ampliaba la discusión. Sí, bueno, era como muy provocador, ¿no? Claro, al ser provocador, lo que pasa es que lo que para unos era provocador y hasta desde un punto de vista como hasta ilegal o cómo se meten con esos temas, para otros era muy era hacer chistes con cosas muy serias, esa etapa no era chistosa, en realidad era tremenda. Sí. No era, estaba escrita con un sentido, digamos, hagamos un chiste, pero en realidad era espantoso lo que estaba pasando y era una noticia
una noticia mediática que estaba en todos lados. Bueno, pero también la idea era como despertar el interés de gente que normalmente, si no, no estaría involucrada en esos temas, ¿no? Yo creo que muchos chicos jóvenes que en ese momento tendrían 20, 20 y pico de años, que estaban estudiando, pudieron acceder a una forma de pensar distinta gracias a leer esos titulares y ver esas cosas en un medio, ¿no? Volviendo al diseño, yo creo que el diseño cumplía un rol en esto importante, porque también ese diseño, copiando, pero no a los medios masivos, hacía eco de lo que era súper masivo, pero esto es otra cosa, ¿no? Y lo hacía de maneras interesantísimas desde el punto de vista de la impresión, usar un color del cian, magenta o yellow. Esto es solo para diseñadores gráficos por vez, no usar dos colores, no usar dos tintas, no usar el blanco y negro. Digamos, reforzaba mucho esa idea de que era algo independiente y distinto, que te iba cambiando. Y sobre todo un trabajo muy interesante que lo hacían. Yo no estaba muy involucrada en eso porque yo estaba más involucrada en el armado. A mí me gusta el armado, ¿sí? Era el tema del diseño de las contratapas, donde también en general siempre buscaban alguna publicidad oficial o alguna publicidad de una gran empresa o algo que pasaba para de alguna manera distorsionar y reversionar esa publicidad, esas contratapas. Es una crítica social. Totalmente, y esas contratapas después varias veces se hicieron gigantografías y se expusieron en distintos puntos del país. Acá hubo varias, me acuerdo una en el Palais de Glace, muy al principio, pero después se iban girando por el país y iban los directores o algunos redactores, porque era muy democrático todo en su momento, a dar charlas, inclusive en provincias muy conservadoras. Entonces era muy interesante lo que pasaba. Hubo una, creo que en San Juan o en San Luis, no me acuerdo en qué provincia, que querían prohibirla, que entró gente así a la charla a pedir que se prohíba esa exposición. O sea, pasaron cosas fuertes, ¿no? Bueno, quería cambiar un poquito de tema, un poquito nada más. Es que vos das clases de semiótica en la universidad. Entonces te voy a hacer la pregunta más estúpida del mundo, que es ¿por qué los diseñadores tenemos que aprender de semiótica? Sí, es la pregunta que mis alumnos y alumnas se hacen todo el tiempo, sobre todo los que son de primer año y entran ahí muy, muy fresquitos y primer año les toca una materia semiótica del diseño. ¿Qué es esto? ¿No? Y bueno, a ver, esto empieza desde el diseño gráfico y es interesante pensar también las distintas ramas del diseño, ¿no? Porque quizás el diseño gráfico, el diseño audiovisual, lo que es el diseño multimedia, siempre tuvo en claro su rol comunicacional. Entonces quizás la semiótica, que es, entre comillas, el estudio de los signos o el estudio de la semiosis, en realidad, de cómo los discursos, a mí me gusta hablar más de discursos, circulan en la sociedad y tienen un determinado rol, un poder también, lo veíamos recién charlando sobre la revista Barcelona. Esa discusión también aparece un poco más tarde en otros diseños, como por ejemplo el diseño industrial, ¿no? Donde los objetos también comunican, también dicen cosas, también son producen sentidos, son leídos, ¿no? No es solamente una interfaz usuario, ¿no? Objeto usuario, el usuario lo usa y ya está, ¿no? Entonces, poder hablarle a diseñadores de distintas ramas o futuros diseñadores de distintas ramas es un desafío, pero es justamente pensar que lo que se produce como diseño no es algo neutro, no es algo objetivo, no es solamente algo que se hace para un cliente, sino que es algo que se hace para un lector, para un espectador, para un usuario que también tiene cosas previas y tiene también una ideología, un modo de ver el mundo, y que en esa interacción se producen cosas que tienen que ver con el sentido, con mostrar una ideología o no mostrarla, pero también saber que existe. Decime una cosa, uno de los, vamos a un caso que sabemos o entiendo que lo estudiaste, que es el famoso pañuelo verde de la campaña pro de legalización del aborto en Argentina. Sí. ¿Quién lo inventó? ¿Fue un diseñador eso? No fue un diseñador. De hecho, por lo que tengo entendido,
fue en estos encuentros de mujeres. En ese momento eran de mujeres, ahora son mujeres, y diversidad, que creo que en la década del 90 tenían que elegir, fines de los 90 me parece que fue, tenían que elegir un color para diferenciarse, para hacer un emblema, y eligieron el verde porque medio no les quedaba, no había muchos más. Podrían haber elegido el violeta, que está relacionado con el feminismo, pero bueno, por algún motivo eligieron el verde. El tema es que cuando empieza toda la discusión sobre la legalización en el Congreso, esta campaña se amplifica y todas empezamos a llevar ese pañuelo verde, digo todas, me incluyo, a llevar ese pañuelo verde porque justamente era una comunicación de algo. Y es interesante cómo los que estaban del otro lado, los que estaban en contra de la legalización del aborto, tuvieron que elegir otro color para diferenciarse, y hubo como una lucha de pañuelos, pañuelo verde versus pañuelo celeste. Pero es interesantísimo cómo ahí se semantizó ese color, y a mí me emociona cada vez que veo en otros países de Latinoamérica o en otros países de otras partes del mundo, en Europa, en África, veo que usan ese pañuelo verde. Se ha convertido realmente en un símbolo de una lucha y me parece espectacular. Ahora, que sea diseñado o no, que esto también nos lleva a otra pregunta, que es el diseño. ¿El diseño tiene que ser solamente algo que está producido por un diseñador, o todos, como diría Ezio Mancini, tenemos algo de diseñador o algo, o digamos, se puede diseñar desde el hacer, desde el uso? Y lo interesante es la resignificación más que el momento del diseño en sí, porque por ahí el color se eligió en una reunión. Hay una idea del pañuelo, sí, esto es muy importante, de recordar a las madres de Plaza de Mayo, por eso es un pañuelo, porque las madres de Plaza de Mayo tienen otro símbolo que es previo al pañuelo verde, que también es difundido en todo el mundo, que es el del pañuelo blanco. De diseño en uso, cuando el pañuelo verde se pone en la muñeca o se pone en la mochila. O sea, sigue habiendo o deja, claro, de mochilas con pañuelo sí, verde. Y deja de ser, y ya trasciende el pañuelo. Es por ahí usar, no sé, una pulsera verde o un saco verde. Yo tengo una amiga, me regaló para mi cumpleaños un corazón verde de una piedrita. Ya trasciende, y es ya el color es una definición. Hasta en el maquillaje, cuando fue hace 2 años, justamente que se cumplieron ahora, que se aprobó en el Senado, se terminó de aprobar la ley esta del IVE, vos ibas por la calle y todo era, de hecho se hablaba de la marea verde. ¿Sí? Entonces es interesante que trasciende el color, y la gente, es lindo también pensar esto, que la diferencia entre diseñador y usuario acá como que se mezcla, porque se rediseña, se reusa, se resignifica, y en este caso comunicación y semiótica serían casi un sinónimo. Y digo, diseño y semiótica, ya lo son esas, pero diseño y semiótica son casi un sinónimo, porque el pañuelo verde es un diseño que se resignifica permanentemente en un determinado momento histórico. Dentro de 20 años lo vamos a ver de otra manera, seguramente. ¿Y pero qué pasa hoy en día en la semiótica, que tenemos que estar prestando atención y que tendríamos como, ¿no?, que estar como un poquito más al tanto, que tendríamos que estar... Bueno, lo que te aporta la semiótica para mí es una mirada crítica, una mirada no inocente sobre los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Que casualmente son todos de diseño, porque si hay algo que nos rodea, todos estamos acá sentados y hay un sillón diseñado, libros diseñados, el piso, el espacio está diseñado, la ropa, los objetos, no hay nada que no tengamos diseñado alrededor nuestro. Entonces, no podemos pensar que eso es ajeno a la construcción de sentido, que no es ajeno a las distintas ideologías, que en un sentido muy amplio, la ideología como modo de pensar el mundo, la política como el hacer. No, esto no es ni partidista ni nada por el estilo. Tiene que ver con que uno, cuando está diseñando, también, primero, que cuando uno diseña está repensando cosas que ya se hicieron. Nadie parte de cero, ¿no? Y esto es un concepto muy, ya no semiótico, sino de análisis del discurso, o de la teoría de los géneros discursivos de Bakhtin, donde en un texto muy importante de un
señor que escribía sobre literatura y lenguaje, lo podemos adaptar perfectamente a la idea del diseño, donde dice no existe ningún Adán bíblico. O sea, nadie empieza nada de cero y todo lo que hacemos de alguna manera es una respuesta a enunciados anteriores y también produce respuestas que no sabemos cuáles son las que van a tener. Porque un sentido muy construido en la enseñanza del diseño es este modelo comunicacional de emisor-mensaje-receptor, donde vos producís un mensaje, diseñas algo. Es un mensaje, ese mensaje va por un canal, se transmite y va a un receptor, usuario, que lo entiende perfectamente porque hay un código perfecto. Y justamente la idea de la semiosis y la idea de los discursos es que ese código perfecto no existe, porque tanto dentro del que produce, no el que emite, porque odio esas palabras, como el que está en el lado de la recepción, que tampoco me gusta llamarlo receptor, me gusta llamarlo destinatario, porque no es un recipiente vacío, ¿sí? No es una cosa hueca donde caen las cosas, sino que también produce actividad, ¿sí? Frente a un objeto, frente a un espacio, frente a un invento, frente a una app también. Okay, pero vos estás hablando de que en la semiótica hay mucho de crítica. Contame, por ejemplo, un caso concreto donde usaste como este encuadre de la semiótica para hacer una crítica, que puede ser, por ejemplo, tu tesis de maestría, ¿no? Bien. Donde estuviste, si entiendo bien, estuviste entendiendo cómo se usaron las gráficas durante el periodo de privatizaciones en Argentina. Sí, bien, bueno, bárbaro. El diseño de la década del 90 en la Argentina es como una especie de cosa medio olvidada, ¿no? Nadie le prestó nunca demasiada atención, pero para mí siempre lo consideré un momento fundacional del diseño profesional en la Argentina, que tenía que ver justamente con que un par de años antes la Universidad de Buenos Aires había abierto las carreras de diseño, aunque existían en Mendoza, en La Plata, hay como una alta profesionalización del diseño, y eso también tiene que ver con otros factores que pasaban en la Argentina en la década del 90 y en el resto de Latinoamérica también, que era la adopción de políticas neoliberales que tenían que ver con la privatización de las empresas públicas, algo que se había empezado en la década del 80 en Estados Unidos y en Inglaterra, de la mano de Reagan y Thatcher. Esto Guy Jullier lo cuenta muy bien, ¿sí? Esto que ocurre en los 90 en la Argentina, bajo un gobierno que se llamó el menemismo, porque el presidente era Carlos Saúl Menem, fue un momento muy importante también para el diseño argentino, porque implicó un montón de gente, estos jóvenes diseñadores que empezaron a trabajar o fueron cooptados por grandes empresas de branding que también se empezaban a sentar en la Argentina o que ya estaban, empresas de publicidad, agencias de publicidad que se empezaron a volcar al branding. Ni siquiera se llamaba branding en ese momento, se llamaba imagen corporativa. Empiezan a utilizar el discurso de la imagen corporativa, que ya lo estaba desarrollando, lo estaba desarrollando Chávez y Costa en Barcelona, y lo empiezan a aplicar acá a estas empresas que se estaban por privatizar o que ya eran privatizadas. Hay distintos casos. Pero entonces, decime si no me equivoco, ahí no había no había diseñadores críticos. El diseñador estaba totalmente al servicio del neoliberalismo. Sí, pero tampoco se daban cuenta muy bien de eso. Nadie lo pensaba de esa manera, porque lo que no existía todavía, o era muy embrionario, era la idea de proponer un pensamiento crítico desde el diseño. Crítico en un sentido no de criticar y decir está mal, sino de un pensamiento crítico en el sentido de observar distintos factores culturales, sociales, políticos, ideológicos, estéticos que forman parte de esa construcción. Bien, bueno, cuando hablamos del diseño crítico, en realidad lo que a mí me interesa hacer con analizando este caso, pero se podrían analizar otros casos, es pensar, digamos, a posteriori la idea de
digamos, utilizar el pensamiento crítico, toda la batería de textos y de marco teórico que utilizo para analizar diseño es un trabajo que se hace a posterior. Yo no sé si en algún momento los que diseñaban eso estaban pensando lo que estaban haciendo. No tengo idea, no lo puedo saber. Pero digamos, los diseñadores gráficos que hicieron los nuevos logos de esas empresas que se estaban privatizando, lo que trataban era demostrar que la empresa era nueva, más efectiva. Claro, sí, era lo que le pedían y no pensaban tampoco en tampoco, a ver, también hay que pensar en el momento. En ese momento la mayoría de la sociedad estaba convencida de que había que privatizar esas empresas porque las estatales eran ineficientes, corruptas, no rendían frutos, eran malas y que había que privatizar las telefónicas, el petróleo, ¿no? La luz, el gas, etcétera, etcétera, cosas que todavía algunas todavía. Siendo un error político, ¿no? Por supuesto, bueno, porque ahí está la idea de que el diseño es ideológico. Yo tengo una ideología también y todos los que hacen algo tienen su ideología, aunque no perciban que la tienen, ¿no? Y ahí hay una puesta en marcha ideológica. A mí me pasó el caso en la década del 90, mientras yo estaba estudiando en la universidad diseño. Yo ya había estudiado varios años de ciencias de la comunicación y esa idea de pensamiento crítico ya la tenía, no a partir de lo que se enseñaba en diseño en esa época, sino a partir de lo que se enseñaba en la carrera de ciencias de la comunicación, que era la semiótica, el análisis del discurso, la sociología. Pero a su vez veía, en ese momento, yo siendo como muy joven y muy inexperta o recién arrancando, estudiando, veía como toda la gente, que todos los diseñadores se volcaban a trabajar en estas empresas y en esta idea de modernización de la estética, porque cambió la estética de la ciudad y de la Argentina. Digamos, se llevó no solamente a estas empresas, la Telefónica, Petróleo, las identidades, sino que también fueron las identidades de, no sé, los canales de televisión, de muchas empresas privadas, los diarios también tuvieron un rebranding, un cambio de identidad visual muy grande. Muchas grandes empresas lo hicieron, todas estaban fascinadas con esta idea de la identidad visual, pero lo más importante para mí era analizar estas empresas que se privatizaron porque ahí había algo, había una imagen previa en el correo, en lo que eran las telecomunicaciones, las telefónicas. YPF, que tiene un branding o una identidad visual tan fuerte que por más privatizaciones que hubo, nunca le pudieran cambiar el nombre. Yacimientos petrolíferos fiscales, más estatal que eso no hay. Y sin embargo, fue tan fuerte lo que produjeron desde una marca, una famosa marca de un círculo con YPF, fue hecha en la década de 1920, tiene 100 años. Y era tan fuerte y tan pregnante, tan importante desde el punto de vista del sentido común, que hasta cuando era parte de una empresa española, la empresa española cambió su nombre, Repsol YPF, porque no podía despegarse de la fuerza y la potencia de ese diseño. Por suerte para mí, tanto el agua como YPF se han nacionalizado en las últimas décadas, se han vuelto a nacionalizar y también hubo que hacer un rebranding, pero yo en ese momento analicé mucho, desde mi joven, era como una joven investigadora, ni pensaba en escribir una tesis sobre eso, ni nada por el estilo, pero empecé a buscar los manuales de identidad corporativa de estas nuevas empresas, entrevisté a algunos diseñadores y me contaban cosas muy interesantes, como por ejemplo, me acuerdo de esto, en ese momento la empresa era del agua, se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Y tenía un logo, ni siquiera sé si llamarlo logo, una marca muy parecida al YPF, que estaba en todas las bocacalles, estaba en todas partes, y que el día que se privatizó, los nuevos dueños, que no sé ni quiénes eran, se pasó a llamar Aguas Argentinas en ese momento, y les hacían a los empleados tapar con unas como sábanas blancas o papeles blancos donde aparecía muy grande ese logo como esto no existió, ¿no? Como para borrar todo ese pasado y empezar de cero. Y a mí, desde el punto de vista del diseño, esa pérdida de historia
me parecía como muy, muy impactante, ¿no? Me parecía muy esto de, bueno, ahora arrancamos de cero. ¿Y cuáles eran las herramientas del diseño que estaban utilizando? Increíblemente, paradójicamente, era toda la estética que tenía que ver con la escuela de Ulm, inclusive la Bauhaus, la escuela suiza, la helvética, tipografías muy supuestamente objetivas y corporativas que daban esta imagen de neutralidad, de cosa no ideologizada, de, bueno, es una empresa más, no es política. Bueno, me olvido de también Aerolíneas Argentinas. Bueno, son muchas las empresas. Yo en realidad analicé las Telefónicas, Telecom y bueno, analicé YPF, que igual también hay gente que viene estudiando el tema de YPF de la Universidad de La Plata de una manera súper interesante con toda la historia de YPF y tienen libros sobre eso, está buenísimo. No, las Telefónicas. Me quedan para el doctorado analizar el correo, que también tiene un trabajo súper interesante de rebranding que se hizo, creo que antes de la privatización, lo hizo el Estado como y eso con YPF también, fue en distintas etapas el cambio de identidad corporativa, lo hicieron cuando todavía era estatal, como un lavado de cara para venderla y subirle el precio, como quien pinta un departamento antes de venderlo para subirle el precio después. Bueno, hacían exactamente eso. Con la identidad de marca. Con la identidad de marca, exacto. Y ahí ponían contrataban a los mejores diseñadores, había un estudio de diseño que era el de Alfredo Saavedra, puesto al servicio de eso, no sé si en ese momento se dan cuenta que se iba a vender o no. Ponían consultorías de Eliseo Verón, el consultor más importante en análisis del discurso visual de la Argentina y del mundo. Bueno, tenía estudio en Francia y acá en la Argentina, o sea, se invertía muchísimo en diseño, entonces todos los nuevos diseñadores recién recibidos querían entrar a trabajar ahí, a estas empresas. Los bancos se rediseñaron totalmente, hubo un súper cambio de imagen de identidad visual de los bancos, los shoppings que recién estaban ya hacía una década que estaban, pero los shoppings también eran, o sea, era todo el momento de las grandes marcas y de una idea de internacionalización y globalización del diseño, que es un sentido que ahora creo que va todo de manera muy, muy inversa, ¿no? Como bueno, pero en todo esto hay una colonización, ¿no? Si absolutamente. Lo que estamos haciendo es copiando el modelo de Bauhaus. Total. Nadie, pero lo interesante es que ahora podemos hablar de colonización, podemos hablar de descolonización también, pero en ese momento eran palabras que no existían en el vocabulario del diseño. Se hablaba de eso cuando hablábamos de, no sé, de Colón, pero o de los ingleses, del imperio. No se pensaba desde el punto de vista, la globalización era buena y positiva y salvo, pero no es que no haya existido en el diseño en otras partes del mundo y quizás acá también otras voces anticorporativas, digamos, existían, Adbusters existe, hay manifiestos también, y donde los diseñadores también estaban, pero eran una minoría respecto a este gran sentido de que, bueno, la globalización, las marcas, que vienen las marcas, ¿no? La Argentina o Buenos Aires, hasta ese momento era mucho más localista en un punto, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando? Y ahora es la disolución. Estamos en la disolución del sistema. No sé qué es lo que va a pasar. Pero esas empresas están teniendo como una imagen un poco más local. Bueno, hicieron sus intentos. Yo creo que Telefónica hizo algunos intentos desde España también con el rebranding. Ahora ya ni se llama Telefónica, creo. No sé, fueron cambiando porque también... ¿Qué pasó? Hubo una gran desilusión, porque la gente que creía que a partir de ese momento, no sé, todo iba a funcionar bien, no fue así y muchas de estas empresas se han llevado fortunas de la Argentina, de otros países también, obviamente, y no han invertido todo lo que decían que iban a invertir. O sea, también hay una realpolitik ahí, ¿no? Todo está relacionado con la economía, no es una cosa externa el diseño a eso. Entonces, al haber una gran desilusión, también hubo que hacer un rebranding de eso. ¿Cómo
Edesur se presenta a la gente después de hacer grandes, de cortarle la luz a la mitad de a la mitad de la ciudad porque no invirtió en nuevos cables o cosas, ¿no? O sea, ¿cómo haces para revertir eso? O sea, lo que queda claro a partir de esto es que el diseño no es todo tampoco. Con un buen marketing y un gran branding y un gran diseño, las cosas pasan igual. Está bien, pero por ejemplo, todo este análisis histórico, crítico que estás haciendo de estas imágenes y de lo que pasó, ¿cómo le sirve a un diseñador en práctica hoy? Le sirve para tener una cosmovisión más amplia del mundo en el que está, de no sentirse solamente pensando que está haciendo un trabajo para un cliente y nada más, sino tratar de pensar en todas las relaciones, conexiones, ideologías, modos de pensar el mundo que están cruzadas por ese diseño que está haciendo. No es que uno diseña, o sea, y está pensando en esto, soy re ideológico, sino, y también para tomar una postura como diseñadores, sobre todo esto pensando en estudiantes, ¿no? O gente que todavía no tiene un perfil definido como diseñador o diseñadora, o que se quiere repensar su rol en el diseño. Bueno, a ver, eso no quiere decir, bueno, solo voy a trabajar para ONGs, pero es muy interesante como en los últimos años muchos estudiantes empiezan a ver de otra manera el activismo, las formas de hacer política a través del diseño, empiezan a ver esto, empiezan a querer analizar estos fenómenos como por ejemplo el del pañuelo verde. Lo veo cuando quieren hacer sus trabajos prácticos, ¿no? Y quieren analizar esos temas. Y esto pasa porque vos das clases en la universidad privada y en la universidad pública. ¿Pasa en las dos universidades? Pasan las dos. Sí, pasan las dos. Obviamente en la pública quizás está más claro. Igual también en la UBA, lo que pasa es que ya son alumnos del último año, estudiantes, alumnes del último año, porque es una materia del último año con la que se reciben. ¿Es una materia obligatoria? No. En UBA, en diseño gráfico, tienen 2 niveles de comunicación 1 y comunicación 2, y tienen esta es optativa, antes se llamaba semiología, ahora se llama análisis del discurso visual, porque hace un par de años hubo un cambio de programa, de los programas de las carreras, que fue súper interesante el proceso porque todos los profesores fuimos como convocados a opinar sobre el tema, y finalmente esta materia se empezó a llamar análisis del discurso visual porque la materia semiología del ciclo básico común se incluyó, que antes no estaba incluida. Y lo interesante es que ahora tenemos estudiantes de todas las carreras, tenemos muchas de diseño gráfico, pero también tenemos gente de diseño industrial, gente de diseño de indumentaria, gente de diseño textil, mucha gente de imagen y sonido, que le interesa mucho el análisis del discurso visual, y lo más hermoso de todo, estudiantes de arquitectura, que están también abiertos a la posibilidad de involucrarse y hacer materias en común con gente de los diseños, que siempre en la UBA fue en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, estaban como por caminos muy diversos, y ahora tenemos estudiantes de arquitectura que también piensan la arquitectura como un discurso visual. Entonces también es súper interesante, y la idea es que justamente es plantearles un marco teórico fácil, de una manera lo más fácil y práctica posible, y que desde la práctica puedan analizar casos. En realidad eso lo hago tanto en la privada como en la pública. Puedan analizar casos de diseños actuales, contemporáneos, y tratar de pensar el sentido de esas construcciones. En la pandemia fue súper interesante porque empezamos a pedirles que trabajen cómo las distintas marcas, empresas, de todo tipo, desde restaurantes hasta medicina prepaga, pasando por la señalización de los servicios públicos, se tuvieron que repensar en pandemia, y teníamos como la materia prima ahí que se estaba moldeando al mismo tiempo que le estábamos analizando, ¿no? Y eso fue súper interesante y súper lindo, como dentro de todo lo que era vivir la pandemia, poder utilizarla como objeto de estudio, ¿no?
Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Argentina y Diseño, Educación en Diseño, y quizás tendría que hacer una lista nueva sobre historia del diseño, donde compilo las entrevistas a las que investigan y nos cuentan sobre historia. Todavía no entrevisté a muchos que hayan hablado sobre el tema, así que esta lista está en pañales. Cuando tenga por lo menos 5 episodios sobre el tema, entonces la armo. Algunos episodios, sin embargo, hay porque entrevisté ya hace bastante a Ana Elena Malet, una curadora e historiadora del diseño mexicano que da clases de historia del diseño e investiga sobre el sistema cultural del diseño. Ese es el episodio 174. Hace poco, en el episodio 374, entrevisté a Raquel Pelta, que también da clases de historia del diseño. Si bien en estas entrevistas no hablamos mucho de historia, pueden indagar en su trabajo. Por ejemplo, Ana Elena publicó un libro sobre el diseño de Clara Porcet, una diseñadora mexicana de muebles que nació en el año 1895. Ahora sigamos escuchando a Paula, que tiene mucho para contarnos. Que quería, para terminar esta entrevista, charlar, es que estuviste haciendo bastantes experimentos usando diseño y diáspora, el podcast. Es verdad. Bueno. ¿Qué hiciste? Porque otra de las materias que das es esto de teoría e historia crítica del diseño. Sí. ¿Usaste en esa materia? En esa materia, que es en la UADE, en la universidad privada, que también cuando hicieron un rediseño de los programas quisieron incorporar esa materia y es súper bienvenida, tanto para estudiantes de diseño gráfico y diseño multimedia como para estudiantes de diseño industrial y también de diseño de interiores, que ahí tienen también diseño de interiores, y entonces se arman grupos muy interdisciplinarios, porque en general nadie... ¿Qué hiciste con el podcast? Bueno, ¿qué hice con el podcast? El ejercicio era el siguiente, fue reversionándose, pero la idea era, tenían que escuchar varios podcasts, elegir uno que les gustara. ¿Vos no elegiste un grupo? No, yo no elegí. Yo se los di, les di, bueno, chicos, este es el podcast, acá está, miren la página que está también como, está muy bien dividida por temas, ¿no? de interés. Entonces seguramente cada uno y cada una va a encontrar lo que más les guste. Busquen ahí, hagan propuestas para que no se superpongan. Y la idea era que tenían que confeccionar un video, yo había dicho 1 minuto, pero terminaron siendo más largos, explicando la experiencia de haber escuchado ese podcast y que habían entendido. Y hubo un montón de cosas muy diversas, desde gente que se filmó tipo youtuber, hablando y contando lo que había visto, algunos otros que hicieron montajes del audio original y del audio de ellos explicando, otros que fueron mucho más tipográficos, con una música y con imágenes. Pero hacían una crítica de lo que escuchaban. Bueno, eso le costaba bastante. No. En general, como eran podcasts que les gustaban, era gente que les gustaba mucho lo que había dicho, o hasta algunos por ahí los conocían porque eran profesores o porque conocían las cosas que hacían. Era una versión más... como un resumen. Un resumen y destacando las cosas que a ellos les parecían importantes. No era una visión crítica en el sentido vamos a criticar esto, no me gusta. Sí, lo que faltaba era tratar de contextualizar, que esa sería lo crítico para mí. Lo crítico es poder contextualizar lo que se dice y ver dónde está posicionada esa persona que está siendo entrevistada, desde dónde habla y a quién le habla también, que eso nos vuelve un poco a lo que hablamos al principio de la revista Barcelona, ¿no? Entonces, eso quizás faltó, pero bueno, para mí es un ejercicio súper rico. Lo hice en pandemia. Bueno, ahí Mariana estuvo piloteando y tuvimos una charla con ella en plena pandemia por Zoom, que estuvo buenísima. Un artículo que está en la página web. También escribimos un artículo contando la experiencia y este año lo volví a hacer. Yo en el 2021 no di esa materia, no sé por qué. Y este año
el último cuatrimestre tuve 3 cursos. O sea, es así. Entonces, les pedí que hagan el mismo ejercicio. La única premisa que les dije es, creo que hice un corte por año. Les dije, bueno, nada, del 2021 o del 2022 en adelante, igual volvían a los primeros. Les dije, no, hagan cosas nuevas, busquen lo último. Entonces, bueno, ahí se pusieron a buscar más en los últimos, por lo menos el último año y medio, y hicieron esa experiencia. La primera vez fue individual, esta vez fue grupal, que también estuvo bueno porque también podían aportar distintos puntos de vista, y por lo que me contaban ellos después también era consensuar qué era lo que iban a poner y qué imágenes iban a usar, que también me presté un trabajo en equipo que está bueno, ¿no? Porque individualmente cada uno lo hacía como quería, acá tenían que ponerse de acuerdo. Así que y fue lindo, muy lindo, la verdad que es súper interesante. Así que tienes que pasar los videos porque los quiero compartir. te los voy a pasar, te los voy a pasar. Sí, yo en su momento les dije a los chicos y las chicas, digo, bueno, si ustedes quieren, Mariana los puede poner. Sí, bárbaro. La cosa medio quedó ahí porque también vino el final del cuatrimestre, exámenes, parciales, cosas, entonces como que quedó un poco sepultado en el día a día también. Vamos a pedir permiso y compartir. Sí. Bueno, si queremos aprender sobre estas cosas, ¿qué podemos leer? ¿Qué te está inspirando? Bueno, en principio lo que les voy a proponer es que lean un libro que se llama Pensar el diseño, ¿sí? Que es de Ediciones Infinito, hay un artículo mío, pero es un libro compilado por Verónica de Valle, que para mí es una de las personas que más sabe de diseño en la Argentina, que más ha estudiado la historia del diseño en la Argentina y que tiene una visión crítica muy interesante de cómo el diseño se construye como disciplina en el siglo XX y qué pasa en la Argentina y cómo se da esta relación Argentina-Europa. ¿Sí? Ella es socióloga, pero bueno, yo la conozco hace muchísimos años porque dimos clase juntas en una cátedra. Ella es mi directora de tesis de maestría también, pero ella desde el principio está preocupadísima por primero ver quiénes eran los padres fundadores del diseño en la Argentina, después estudiar, bueno, el libro de ella también lo recomiendo, pero del que voy a hablar ahora, se llama Pensar el diseño, y es una compilación de distintos artículos que varios de los que fuimos tesistas de Verónica, tanto en doctorado como en maestría, pudimos desarrollar. Una tesis es algo muy aburrido en general porque es muy largo, tiene muchas digresiones teóricas, y estos artículos lo que hacen es extractos más interesantes de la tesis, más amables para el público o para gente que estudia diseño. Hay un artículo que escribí yo sobre el tema de las privatizaciones, pero también hay sobre las revistas, el rol de las revistas de arquitectura y diseño en la Argentina, sobre la publicidad en la década del 60. Hay también sobre el diseño de la imagen y sonido en el cine argentino. Hay sobre también la construcción hay mucho de indumentaria, moda, género, construcción de esa carrera, la carrera de indumentaria en la década del 80. También hay un caso analizados, estoy haciendo un paneo sobre las infografías, también analizando las infografías de Clarín en la década del 90, que es casi hermana. O sea, todo tiene como de alguna manera todo tiene un hilo histórico. Y de analizar el diseño después que está hecho, pero no de utilizar el diseño como herramienta de investigación. Sí, hay uno que sí es más, que por ahí tiene un poco más de eso, que es el último, que es el de Leandro Dalle, que habla también de Estado y desarrollo, que me parece que está buenísimo en relación con el diseño y que creo que aporta quizás más a la praxis de lo que es, que vos tenés muchos y muchas entrevistades en tu podcast, que gente que trabaja en distintos roles en el Estado, ¿no? Y que me parece que ahí analiza un poco eso y puede servir. Pero, a ver, también hay un poco que disgregar la cosa de la praxis. La teoría y la praxis no son cosas tan desvinculadas entre sí, ¿no? Leer un libro te hace mejor, te puede hacer mejor diseñador, aunque no le encuentres la relación directa a lo que
con lo que estás... Bueno, por lo menos más sensible hacia ciertos temas, y también esto de no crear un pensamiento más crítico y más sensibilizado con respecto al contexto. Absolutamente. Y si bien esto no es solamente histórico, son casos históricos, algunos casos más históricos que otros, pero sí, en general son históricos recientes. Pero para poder entender el hoy también, ¿no? O sea, a veces parece que, a mí me pasa, veo a veces en estudiantes que creen que, no sé, hablan de la antigüedad, y la antigüedad puede ser la década del 80 o la prehistoria, no importa, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ver un poco lo que pasó también nos ayuda a entender el presente, y eso también me parece muy importante. Entonces, digo, quizás la relación no es tan directa, esto me va a ayudar a ser mejor diseñador o diseñadora, es mucho más sutil, ¿no? La lectura, acercarse a ciertos temas, pensar el diseño desde otro lado, desde otro punto de vista, todo eso ayuda. Muy bien, y en el futuro, ¿qué te imaginas que va a pasar con esta línea de investigación y de hacer y de entender el diseño como es la semiótica o esta perspectiva histórica? Yo creo que está creciendo un montón. Me parece que la idea de la teoría del diseño es interesante, ¿no? Porque por un lado está la idea de utilizar este marco teórico, la sociología, la semiología, el análisis del discurso para analizar el diseño, pero también está la otra contracara, que es poder pensar desde el diseño ciertos fenómenos sociales, y me parece que eso es lo que yo le veo mucho potencial también, porque el pensamiento diseñístico en los últimos años como que de alguna manera se esparramó por muchas otras disciplinas. Entonces creo en un futuro interdisciplinario y creo en un futuro de investigaciones interdisciplinarias y muy interesantes, y que también obviamente eso se lleva a la práctica, ¿no? Y creo que creció muchísimo en los últimos años. O sea, esto antes no existía o existía... Acá también me gusta la palabra descolonización, porque por ahí existían solamente cosas hechas afuera, ¿sí? Y hoy, hace ya varios años, empieza a haber grupos como este, que somos un grupo de investigación, en realidad, ¿sí? Que empezamos a discutir estos temas desde acá con una perspectiva más sudamericana, descolonizante y con una perspectiva propia, ¿no? Y que eso también es súper interesante, y por eso también lo llevamos cuando podemos, a congresos o a discusiones en otras partes del mundo. ¿En qué congresos latinoamericanos se juntan? En los congresos de diseño, en el DISUR, ahora creo que hay uno. Después también Vero de Valle han estado trabajando con congresos y gente de España, yo no estuve ahí metida, así que no sé mucho, pero con la historia del diseño, o sea, hoy por hoy hay mucha circulación de los discursos de estos libros. Hicimos una presentación de este libro en las jornadas de la Universidad de Palermo, de la UP, donde hay diseñadores de muchas partes de Latinoamérica también, que presentaron sus publicaciones, y nosotras presentamos esto. Así que bueno, circula, ¿no? Hay una idea de circular y de pensar también estas experiencias desde lo propio, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Mariana. Muchas gracias. Paula nos dice que el diseño es una pata de la comunicación política, y creo que muchas diseñadoras podemos fácilmente coincidir. Esta comunicación puede tener muchas formas y usar diferentes formatos. Una es una revista de humor, otras son los memes. Hace mucho hice una entrevista al Malaguero, que hacía memes políticos también con mucho humor como parte de su práctica como diseñador gráfico. Ese es el episodio número 12. En la intersección del humor con el diseño podríamos explorar más. Mucho del diseño crítico, por ejemplo, es diseño que usa humor para provocar. Sin embargo, tenemos pocas entrevistas en este podcast que investigan el humor en diseño. Usar humor es dificilísimo y algo que si sale mal da mucha vergüenza. Admiro mucho a los que trabajan el humor, incluso en otras áreas,
Por ejemplo, acabo de leer el libro Más respeto que soy tu madre, de Hernán Cassiari, y me encantó, justamente porque puede tocar temas difíciles como la violencia doméstica con humor, y no por eso ser menos incisivo. También quisiera ser más divertida y que los podcasts que hago sean más llevaderos. No me sale. Siempre digo que si quieren podcasteres de diseño más divertidos y relajados, escuchen a otros. En este podcast entrevisto a muchos profesores en diseño. Me interesa especialmente su práctica, su investigación y que la investigación en diseño o sobre diseño, como la que hoy nos presenta Paula, se conozca más. Creo que mucha investigación sobre diseño queda sin suficiente visibilidad. Hay muchas razones por las que pasa eso. Una de estas razones es que cada universidad tiene sus propias bases de datos donde las comparten. No todo está compartido con licencias abiertas. Es difícil de navegar en las miles de bases de datos de diferentes universidades. Espero que estos episodios, donde se cuentan sobre la investigación de una investigadora, sean como una muestra gratis. Te doy a probar un poquito para que después te den ganas de adentrarte y profundizar sobre el trabajo escrito. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.